Bueno, nuestro estudio de la historia de las doctrinas continúa y ahora vamos a entrar ya a la primera doctrina. Empezamos ya algo de eso con el tema anterior de las escrituras y la tradición, pero ahora vamos a entrar justamente al desarrollo, al proceso del desarrollo de la doctrina de las escrituras a lo largo de la historia. Bueno, ¿por qué comenzamos por ahí? Bueno, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato a Jesús. Y esa pregunta ha estado flotando en el ambiente a lo largo de la historia, en la historia en general, pero de la historia de la iglesia también en particular, y de nuestro tema de la historia de las doctrinas también. Realmente cada crisis, incluyendo lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en la iglesia evangélica, es en última instancia de naturaleza epistemológica. Por tanto, no es fuera de lugar ni fuera de significado que debamos empezar nuestro estudio con la doctrina de las Escrituras, por lo menos para nosotros los que profesamos la fe evangélica. ¿Cómo y por qué reconoció la Iglesia la autoridad de establecer una autoridad, la necesidad de establecer una autoridad? ¿Cómo se concibió e interpretó esa autoridad? ¿Dónde reside en última instancia la autoridad en la que descansa la fe cristiana? Desde nuestra perspectiva evangélica, esta pregunta o esta serie de preguntas son de vital importancia, porque es la doctrina de la Biblia, de las Escrituras, la que sostiene el resto del edificio teológico. En este estudio veremos lo que los padres de la Iglesia pensaron y dijeron con respecto a la Biblia, así como, bueno, el resto de pensadores y teólogos y autoridades eclesiásticas en los 20 siglos y más del cristianismo. Todas nuestras creencias se sostienen o caen según el concepto que se tenga de las Escrituras. Esa es la razón por qué comenzamos con las Escrituras. Muchos teólogos y muchos pensadores cristianos empiezan por Dios y el estudio de la persona y de la obra de Dios, lo cual también tiene su lógica. Pero nosotros, los evangélicos, hemos decidido en muchos casos empezar por las Escrituras, por las razones que ya dije, y algunas otras más que vamos a ir observando a lo largo del estudio. Bueno, empecemos. La iglesia primitiva, los primeros siglos de la iglesia, los padres apostólicos, esos primeros personajes, discípulos, varios de ellos discípulos de los apóstoles que vivieron precisamente en el siglo segundo, algunos de ellos desde el siglo primero que empezaron. Empezamos diciendo que hay una ausencia de sistematización teológica en este periodo. Y eso se debe a que los padres apostólicos tenían a su disposición casi solamente el Antiguo Testamento y fragmentos o cosas dispersas del Nuevo Testamento en el siglo segundo, a principios del siglo segundo. Y que además no hubo grandes discusiones teológicas, mayores conflictos teológicos en esta época. De manera que esto no debe verse como algo negativo o como una falla, sino como una realidad natural de la época y del contexto en que vivieron y ministraron los padres apostólicos. Bueno, comencemos hablando de los padres y el Antiguo Testamento. Para los padres apostólicos, el Antiguo Testamento era autoritativo, absolutamente autoritativo. Usaban expresiones como porque el Creador dijo, porque la Santa Escritura dice, o así dice Dios. Son expresiones que los padres usaban
Y es innegable la autoridad que los padres asignaban al Antiguo Testamento, lo cual es algo que heredaron de los judíos mismos. El Antiguo Testamento, que les servía de base para su trabajo, pues tenía autoridad. Bueno, ¿y qué de los dichos de Jesús y los dichos de los apóstoles? Se puede notar que aunque los dichos de Jesús y los escritos de Pablo y de los apóstoles eran, bueno, universalmente aceptados, por lo menos los que tenían a su disposición, parece que no alcanzaban el mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento, al menos en este periodo inicial de la Iglesia. Fueron poco a poco reconociendo esa autoridad como el tiempo avanzaba. La siguiente época es la época de los apologistas y de los teólogos, ya en los siglos posteriores, bueno, finales del siglo II, siglo III, la Iglesia se vio obligada a sistematizar sus creencias sobre las Escrituras y sobre la autoridad de las Escrituras. Y esto se debió principalmente a amenazas externas e internas que la Iglesia enfrentó. Las herejías, por ejemplo, las persecuciones, fueron agentes catalíticos en la formulación de las doctrinas bibliológicas. Y vemos algunos de esos movimientos. Una primera herejía es el ebionismo o ebionitismo de origen judío. Rechazaba a Pablo y sus escritos por considerarlo un apóstata de la ley mosaica. Pensaban que Pablo estaba traicionando la ley mosaica. Del Nuevo Testamento solo llegaron a admitir los libros de Mateo y de Hebreos, porque son los que consideraban más judíos en la colección del Nuevo Testamento. Así que frente a estas ideas había que establecer qué valor y qué autoridad tenían los otros libros, incluyendo los evangelios, donde están los dichos de Jesús. La otra corriente de pensamiento más influyente todavía es el famoso gnosticismo. Aunque este movimiento filosófico religioso tiene un amplio espectro de doctrinas, es una variedad de enseñanzas, aquí nos referiremos solamente a aquellas que afectan la doctrina de las Escrituras. Se puede llamar a este movimiento como los primeros exégetas, por así decirlo, quienes alteraron las fuentes para probar su posición. Esto significó un gran reto para la tradición apostólica, debido a la profusión de la literatura gnóstica. Esta literatura incluye varios evangelios que rivalizan con los 4 evangelios canónicos y que ahora han estado recibiendo atención y publicidad debido a la famosa obra de Dan Brown, El Código Da Vinci, y al lanzamiento del Evangelio Prohibido de Judas allá en el año 2006. El posmodernismo y su énfasis en dar lugar a todas las verdades ha impulsado el redescubrimiento de la literatura gnóstica, especialmente estos evangelios gnósticos, para darles un lugar entre las verdades marginadas en el pasado que ahora hay que reconocer y aceptar. Esta es una realidad que ahora vivimos y se puede decir que eso pues vino a contribuir ahora al auge del conocimiento de estos evangelios. Y decir, bueno, ¿y qué? El Evangelio de Tomás, por ejemplo, hay un movimiento, o ha habido un movimiento tratando de persuadir a la Iglesia de que se incorpore el Evangelio de Tomás como uno de los evangelios canónicos, porque es citado por los padres y porque se usa mucho, aunque en realidad nunca fue reconocido como un evangelio canónico. El marcionismo es otra herejía de esta época. Se puede decir que Marción pues hizo el primer canon, un canon mutilado, un canon abreviado.
percibió que Cristo, que el Cristo del apóstol Pablo y el Antiguo Testamento no eran lo mismo. Por lo tanto, rechazó el Antiguo Testamento, al revés de los ebionitas y todos los escritores judíos del Nuevo, dejando solamente este caso de los escritos de Pablo y el Evangelio de Lucas, debidamente revisado. Este esfuerzo heterodoxo significó, como dije, el primer canon en la historia de la Iglesia. Y el montanismo, del último, que es una doctrina, pues algunos lo consideran neumatológica, pero en realidad es autoridad de las Escrituras, porque Montano se atribuyó el derecho de tener la palabra de Dios porque estaba en contacto directo con Dios y tenía él la revelación. Por eso es que fue condenado. ¿Quién es la autoridad? Y ahí es donde se pone en juego el tema de autoridad. Y las persecuciones. Las persecuciones provocaron que los creyentes se dedicaran a cuidar los libros sagrados y algunos arriesgar sus vidas por proteger los libros sagrados. ¿Cuáles eran los libros sagrados? Bueno, había que saberlos. Estaba en juego la vida. Eso sirvió para definir qué eran los libros reconocidos. Y la respuesta de la Iglesia fue el desarrollo del canon, que es lo que veremos en un segundo video.